Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Estudiantes denuncian discriminación racial durante su intento de huir de Ucrania, esto en medio de la invasión rusa. Han logrado huir de Ucrania pese a las dificultades por su color de piel. Desde Polonia, estos dos estudiantes portugueses que acusaron a los guardias fronterizos ucranianos de racismo siguen quejándose de la discriminación racial contra personas de origen africano y asiático. Domingos y Mario estuvieron varios días bloqueados en Ucrania, cerca de la frontera, hasta que la madre de uno de ellos se quejó en la televisión portuguesa. Su caso llegó al jefe de la diplomacia portuguesa, que confirmó el paso de los dos estudiantes de medicina a territorio polaco. Pero ellos no son los primeros en acusar a las autoridades ucranianas de racismo. En la ciudad de Lviv, a 70 kilómetros de la frontera polaca, un estudiante congoleño y otra india han denunciado situaciones similares de discriminación. Los militares y los agentes de seguridad que están allí te dicen: te quedarás aquí, tú que huyes de la guerra, te quedarás aquí y lucharás con nosotros. No os vais a ir, sobre todo los negros. Ayer en el tren nos pasó a todos, intentábamos subirnos, pero ellos empujaban primero a los ucranianos. La Unión Africana ya ha reaccionado calificando de escandalosamente racista que se impida a los ciudadanos africanos huir del conflicto en Ucrania, y ha pedido a todos los países que respeten el derecho internacional y apoyen a los que buscan refugio de la guerra independientemente de su raza. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Power. Carlos, pues 12 días de invasión rusa en Ucrania y la crisis humanitaria recrudece y vemos este tipo de situaciones además. Muy buenos días a la audiencia de Señal Global, Ceci. Mira, desde que comenzó esta guerra en el 2014, en febrero del 2014, la operación antiterrorista de Ucrania en contra de las repúblicas separatistas del Donetsk fue liderada por agrupaciones de ultraderecha, nacionalsocialistas, nazis. Y bueno, hay que recordar que en el golpe de Estado en contra de Yanukovych, Victoria Nuland, la actual subsecretario de Estado para Asuntos de Europa Oriental, fue la que coordinó la llegada al poder de Yatsenyuk. Yatsenyuk era el líder, uno de los líderes de Pravý Sektor, otra de las agrupaciones de ultraderecha de filiación nacionalsocialista, que incluso saludaba con el saludo nazi. Por otro lado, mira, ha sobrado evidencia a lo largo de estos 8 años de guerra de que el programa específico de Pravý Sektor, de Svoboda, del batallón Azov, todos financiados en mayor o menor medida por el magnate Kolomoisky, eran básicamente agrupaciones que traían una agenda de limpieza étnica en el este de Ucrania. Esto no es ningún misterio, sin embargo, los medios masivos de comunicación lograron hacer mutis y cerrar los ojos a lo que sobraba evidencia en cualquier medio alternativo de información, inclusive de estas agrupaciones que orgullosamente posteaban sus banderas, que son, digamos, el palíndromo de las SS Galicia, que fueron lideradas por Stepan Bandera durante la Segunda Guerra Mundial, que estuvieron a cargo de la limpieza étnica de Ucrania Occidental, matando a no menos de 300,000 polacos y judíos, sin contar gitanos, rumanos, etc. Mira, la genealogía ideológica de Pravý Sektor, Svoboda y el batallón Azov, que actualmente se encuentra rodeado en Mariupol, no le queda como misterio absolutamente a nadie. Sobra la evidencia gráfica y, para quien puede traducir con la pestaña de Google, sobra también la evidencia documental de cuál era el programa político militar de estos batallones, que están integrados al Ministerio de Defensa como batallones especiales. Hubo un tiempo en que estaban financiados exclusivamente por Ihor Kolomoisky, pero que ya después, aproximadamente a partir del 2017, fueron integrados a la Secretaría de Defensa para que ellos pudieran recibir directamente ayuda militar de los norteamericanos y de los europeos. ¿Cómo es que los medios masivos de comunicación no dieron cuenta de este programa de limpieza étnica en el oriente de Ucrania? Bueno, pues es simple y sencillamente
Un dato que se les olvidó. Mira, tan sencillo como decir que actualmente en Mariupol, en donde la población es mayoritariamente de origen y de habla rusa, simple y sencillamente las acusaciones que lanza Kiev de que es el ejército ruso y el de Donetsk el que impide la salida de civiles, se estrella contra el hecho de que esos aproximadamente 200,000 habitantes que podrían haber salido a través de los corredores humanitarios son no hostiles, pero sí temen a los batallones Azov precisamente porque son tratados como lo que los nazis trataban a los rusos en la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que los que pusieron más muertos en la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos por el trabajo de limpieza étnica de los nazis, que estamos hablando de 26 millones de rusos aniquilados durante la Segunda Guerra Mundial. Estos herederos ideológicos de Adolf Hitler son exactamente los que tienen capturado de alguna manera el impulso militar de defensa en este momento en Ucrania. Son las fuerzas que más resisten en Kharkov, en Mariupol, son los que tuvieron una resistencia fortísima en Volnovakha, que ya fue capturada al norte de Mariupol, y básicamente lo que tenemos ahorita es, en todos los medios occidentales, pues es una operación propagandística para anular, digamos, la historia. Es una guerra de 8 años, fue una guerra en donde Donetsk y Lugansk, las ciudades separatistas, estuvieron recibiendo bombardeo de artillería durante estos 8 años, y una vez más los medios masivos de comunicación básicamente hicieron mutis, ignoraron lo que sobraba evidencia de cuál era la agenda política de Ucrania. Es precisamente lo que ha denunciado a lo largo de todo este tiempo el presidente ruso, Moscú, que ha dicho que ha habido una persecución, un racismo, una invasión en contra de los prorrusos de esta zona, y ahora lo estamos viendo, pues precisamente el viernes lo anunciaban, la apertura de estos corredores humanitarios. Después vemos en los medios de comunicación, Carlos, en donde dice que Rusia está invadiendo, que está pues bueno, afectando que pues se pueda llevar a cabo estos corredores humanitarios, que la gente pueda salir. Sin embargo, vemos esta otra parte de la noticia, esa otra cara de la moneda, en donde son los mismos ucranianos, pero específicamente este batallón que nos hablabas, quienes están obstruyendo las labores, y que está ocurriendo lo mismo con las personas de otras nacionalidades que se encuentran atrapadas en Ucrania. Efectivamente, mira, hay una, vamos a llamarle una coordinación entre las autoridades ucranianas y las autoridades polacas. Tampoco los polacos aceptan de buen grado a aquellas personas de origen africano o del Medio Oriente o de la India. Ha sido un tema recurrente a lo largo de los últimos días. Mira, déjame agregar que en los medios de comunicación ligados a Kiev, le hace a Zelensky, en este momento ya se está empezando a manejar la idea de que si Europa no ayuda con más material bélico a Kiev, si no muestra un apoyo más decidido, por ejemplo, entregando aviones de combate, puesto que Kiev básicamente ya no tiene ninguno funcionando, pues que van a ser los ucranianos mismos los que suspendan el flujo de gas que corre a través de territorio ucraniano rumbo a Alemania, rumbo a Europa. Obviamente que este sería un escalamiento tremendo, puesto que hay que recordar que en este momento ya los alemanes y los europeos en general en el mercado spot están pagando el gas 15 veces más caro que el que entrega por contrato Rusia a través de su gasoducto Norte 1 y a través del gasoducto de Yamal, algunas ramales de las cuales pasan a través de Ucrania. Que Zelensky ya esté jugando con la idea de cortar el flujo de gas ruso a Europa, que pasa a través de su territorio, realmente pone a Europa en una crisis económica inmediata. Mira, nada más para mencionarte un caso, Michelin ya cerró 4 fábricas de neumáticos en Francia, y bueno, pues el repercutidero, disculpa la expresión, las repercusiones de estas sanciones a Rusia
pues quienes más las van a sentir en una primera instancia, en este momento, son precisamente los europeos, en donde el invierno no ha terminado, en donde todavía hay que prender la calefacción y en donde se llega a la primavera este 21 de marzo con los depósitos de gas en su nivel más bajo histórico y con una gran incertidumbre respecto a cómo reemplazarlo económicamente a lo largo de los meses que van del 2022 hacia el próximo otoño, cuando comienza la próxima temporada de calefacción, sin mencionar otros problemas industriales como la manufactura o importación de fertilizantes, como es el hecho de que también se está presionando durísimo el precio del petróleo, que ya llegó a $123 el barril en los mercados de futuros el día de hoy. Y bueno, pues básicamente lo que genera es, vamos a llamarlo por un nombre médico, estamos hablando de un infarto al miocardio muy importante en toda la estructura productiva europea. Esto va a convertirse en la primera plana a lo largo de los próximos 15 días. Esto también se va a ver reflejado en América y específicamente, pues bueno, en lo que nos compete aquí en México, se va a ver reflejado en los precios de la comida y de las gasolinas, Carlos. Mira, en Estados Unidos ya se está viendo en California, por ejemplo, ya estamos viendo precios que llegan a los $6 el galón. $6 el galón son aproximadamente 33 pesos el litro. Y bueno, pues para un estado que depende tanto del transporte privado automovilístico como es California, pues esos precios realmente son de escándalo para los norteamericanos. El precio promedio en todos los Estados Unidos está tocando los $4 el galón y también, bueno, pues estamos hablando de que en un año de gestión de la presidencia Biden, ellos lo que están viendo es un incremento de $2 a $3 el galón y pues obviamente esto le mete una perica a los engranes productivos de los Estados Unidos. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias.